reunimos aquí para adorarte, Señor. Tus hermanos te alaban, Señor. Tus hermanos hoy se reúnen para alabarte, para adorarte, para estar en tu presencia, Señor. Consúmenos, Señor, con el fuego de tu amor, Señor, en este día y háblanos con tu palabra, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Danos vida por medio de ella, Señor. Háblanos, Señor. Llena nuestro espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra, ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, pues tu amor no se compra, ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él, ser hallado en Él, pues tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él, ser hallado en Él, yeah.
Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, Rey de gloria. Yo abro
ven, Señor Jesucristo. Ven a nuestras vidas, Cristo. Ven a nuestras vidas, Jesús. Ven a nuestras vidas, precioso Cristo. Ven y llénanos, Señor. Ven y habita por medio de la fe en nuestro corazón, Cristo. Te abrimos nuestro corazón a ti, Jesús. Ven y habita por medio de la fe, Jesús, en nosotros. Te lo pedimos, Dios, tu glorioso nombre, Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Es el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús. Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús. Él es el Rey, Él es el Rey. Amén, bendito. Señor, tú eres el Rey. Precioso Cristo. Tú eres el único suficiente en nuestras vidas, Señor. Eres suficiente en nuestras vidas, Jesús. Exaltamos, invocamos tu nombre, Señor. Precioso Salvador Jesucristo. Precioso Salvador. Mesías, Príncipe. Invocamos tu nombre, Jesús. Danos vida, Señor. Transfórmanos, Señor, en esta tarde, en esta reunión, Señor. Invocamos tu nombre, Jesús. Cristo, Cristo,
Santo y ungido Rey, Cristo, quien murió y resucitó, Cristo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies, Cristo te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies, Cristo te amo, 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 su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies, Cristo te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo, Santo y ungido Rey, Cristo. Señor Jesús, nos unimos a la adoración. La adoración allá en los cielos, Señor. Tu presencia, Cristo. Por medio de tu gracia, Señor, podemos acercarnos al lugar santísimo. Ángeles y santos se inclinan ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan.
precioso Cristo. Ángeles y santos se inclinan ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Jesús, todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Ángeles y santos se inclinan ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Pues tú, Jesús, eres excelso sobre la tierra. Eres exaltado sobre todo, oh Dios. Pues tú, Jesús, eres excelso sobre la tierra. Eres exaltado sobre todo, oh Dios. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Jesús, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Amén, Señor, te exaltamos sobre todo, Señor. Sí, Señor. Tú eres el Rey de los cielos y de la tierra, Señor. Toda autoridad te ha sido dada, Señor.
Tú eres el único digno de toda gloria y honra, Señor. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión, en nuestro corazón y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. Señor Jesús, digno eres de toda alabanza, digno eres de toda adoración. Y como iglesia, Señor, pues estamos aquí delante de ti, Señor, pues adorándote, exaltándote, reconociendo tus virtudes, Señor, reconociendo, Señor, tu grandeza. Bendecimos tu precioso nombre en esta reunión. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Oramos que nuestro corazón lo abra, Señor. Abrimos nuestro corazón y queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Como aquella mujer, Señor, llamada Lidia, que estaba atento a las palabras de Pablo y tú abriste su corazón para que estuviese atenta. Señor, así te pedimos que nuestro corazón hoy sea abierto, Señor, por tu poder, por tu misericordia, por el amor que nos tienes, Señor, para estar atentos a tu palabra. Señor, gracias por este tiempo que vamos a tener juntos de comunión. Señor, somos tu casa de alabanza, somos tu casa de adoración, somos tu casa donde levantamos acciones de gracias a tu nombre. Señor, somos la casa, Señor, que te elogia. Y estamos, Señor, en Hebrón, en este lugar de comunión junto contigo. Así que, Señor, tú has dispuesto un banquete para que podamos disfrutar de él, Señor, y estar en este lugar de refugio, Señor, en este fundamento de paz, en esta fortaleza de paz que tú has edificado para nosotros. Bendecimos tu nombre y gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos nuevamente a abrir, por favor, nuestras Biblias en segunda de Samuel, en el capítulo 11, y vamos a darle lectura del versículo 1 al 5. Hemos hablado pues versículo por versículo del 1 al 3. Hoy vamos a hablar del versículo 4, pero vamos a leer estos 5 versículos que son importantes y vamos a darle lectura aquí. Dice segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Bueno, hemos hablado de estos primeros versículos, del 1, del 2, también del versículo 3, y pues vemos aquí cómo David cada vez más se está metiendo en este problema, en esta dificultad. Vemos que cada vez va avanzando más y más hasta caer en el pecado del que vamos a hablar pues hoy. Aquí dice el versículo 4, ¿no? Que
que David envió mensajeros por esta mujer y esta mujer vino a él, entonces él durmió con ella y bueno, aquí ya se concibió este pecado del cual Dios le estaba advirtiendo que tuviera cuidado, ¿no? Porque en el versículo 3 podemos ver como esa advertencia por parte de Dios para que David no cayera en este pecado. Así que vamos a leer nuevamente el versículo 4 y vamos a comenzar. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, David en el versículo 3 vimos que recibió una advertencia por parte de Dios y este aviso, donde se le estaba avisando claramente a David de quién era esposa a esta mujer llamada Betsabé. Se le estaba dando señal así puntual, le estaban diciendo, mira, esa mujer, ¿sí? Es esposa de Urías y esa mujer, su padre se llama Eliam. Entonces a David inmediatamente le pudo venir a la mente pues el reconocer a estos personajes, ¿no? Sabía que Eliam era uno de sus valientes, que Urías era otro de sus valientes y que esta mujer era nieta de Ahitofel, aquel personaje que era el consejero principal del rey David. Entonces estaba involucrada completamente una familia muy cercana a David, ¿de acuerdo? Una familia muy cercana. Ahí estaban dos de sus valientes y también estaba implícito el consejero principal que tenía David. Entonces David, cuando en el versículo 3 él envió a preguntar por aquella mujer después de haberla visto bañándose, él mandó a preguntar de quién era esa mujer, quién era ella, y vino la respuesta, y esta respuesta era precisamente una advertencia por parte de Dios. Hey David, párale ya a tu tren, ya, frénale hasta aquí. ¿Por qué razón? Porque esta mujer es alguien que tiene un parentesco con personas que están muy cercanas a ti, dos valientes y tu consejero. Así que David pues no puso atención a la advertencia que Dios le estaba dando. O sea, con esta respuesta a su mensaje, pues Dios le estaba dando una advertencia a David. Pero a David no le importó la advertencia de Dios finalmente. Él siguió avanzando y avanzando con los brazos abiertos para que su concupiscencia se pudiera llevar a cabo. Y el versículo 4 nos muestra esto. Entonces él mandó a llamar a esta mujer, la tomó, ¿sí? Y durmió con ella, dice la escritura. Entonces David no puso atención a la advertencia de Dios. Qué importante es que nosotros podamos tomar con mucha seriedad las advertencias que Dios nos da. O sea, constantemente Dios se toma el tiempo de poder prevenirnos para no caer en el pecado. Y constantemente Dios nos está advirtiendo para no seguir avanzando y avanzando y avanzando en algo que después ya no podamos pues detener y demos lugar a algo que Dios no tenía en mente ni en su corazón y mucho menos nosotros. Pero bueno, aquí vemos que David no tomó en cuenta la advertencia de Dios, menospreció la advertencia de Dios. David, sabemos, dice la escritura, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Todos lo sabemos. Este es el calificativo con el cual la mayoría de los cristianos conocemos a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es verdad. Pero en esta situación con Betsabé, ¿sí? David estaba actuando contra el corazón de Dios. En esta situación David estaba obrando de manera contraria a lo que Dios había encontrado años atrás. Dios estaba buscando y encontró a un hombre conforme a su corazón. Pero en este momento, al tomar David a Betsabé y al dormir con ella, entonces David estaba actuando no conforme al corazón de Dios, sino contra el corazón de Dios. Entonces vemos aquí esta situación. Entonces David siguió sus impulsos, sus deseos, su concupiscencia, es más, su lujuria, y entonces concibió el pecado. Aquí estaba ya pues completamente participando de aquel pecado que Dios no quería que participara, y aquí estaba David involucrándose con Betsabé. Entonces David no tomó en cuenta la advertencia de Dios. Dios fue muy claro.
Betsabé es mujer de Urías Eteo y el padre de esta mujer es Eliam. ¿Te suena parecido esto, David? ¿Te suena familiar el asunto? David tuvo que haber entendido el mensaje y la advertencia de Dios, pero David no tomó en cuenta esta advertencia de Dios, la ignoró totalmente. Además, no entró por la puerta de escape que Dios le estaba abriendo. Dios le estaba abriendo una puerta enfrente de él para que pudiera escapar y no cayera en el deseo de su carne. O sea, porque la advertencia del versículo 3, ¿cuál es la advertencia de Dios? A ver, la advertencia de Dios es esta, que cuando David mandó a preguntar por aquella mujer que vio desde su terraza, desde su terrado, que vio a una mujer que se estaba bañando, que era hermosa, entonces David mandó preguntar por ella. Y cuando le dieron la respuesta de esos mensajeros fue precisamente la advertencia de Dios. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías Eteo. Esa fue la advertencia de Dios. Pero fíjense que esta advertencia de parte de Dios, del versículo 3, era la puerta de escape que Dios le estaba abriendo a David enfrente de sus narices, enfrente de sus ojos, ¿sí? Para que no cayera en el deseo de su carne. Esto es impresionante, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, que no nos ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Dice, pero fiel es Dios, qué impresionante frase, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Entonces, la advertencia del versículo 3, el que David pudiera reconocer que esta mujer era esposa de Urías, uno de sus valientes, y que esta mujer Betsabé, su padre era Eliam, también otro de sus valientes, y que esta mujer, su abuelo era Aitofel, su consejero principal, era la puerta de escape que Dios estaba abriendo delante de David para que no pudiera caer en esta tentación. Porque aquí el apóstol Pablo nos dice que juntamente con la tentación hay la salida, está la salida. Y sobre todo hay algo importantísimo en este versículo que Pablo nos está refiriendo. Primero, la fidelidad de Dios. Hemos leído anteriormente en otra plática en relación a este pecado de David con Betsabé que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado tampoco por nadie. Así que no podemos decir que somos tentados por parte de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros es tentado por nuestras propias concupiscencias, ¿de acuerdo? ¿Qué es una concupiscencia? Ya lo hemos dicho, una concupiscencia es un deseo, un anhelo o una pasión por cosas pecaminosas. Esa es la concupiscencia y cada uno de su propia concupiscencia es tentado y seducido, ¿de acuerdo? Pero Satanás es precisamente el tentador. Recordemos que él fue delante de Jesús a tentarlo después de que Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Bueno, Satanás es el tentador. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que, número uno, no nos viene ninguna tentación que no sea humana. O sea, no hay tentación fuera de nuestro ámbito de seres humanos. Dios no va a ponernos no va a permitir que seamos tentados como algo, como si fuéramos ángeles, por ejemplo. O sea, somos seres humanos y no nos viene ninguna tentación que sea de otro índole, pues, ¿de acuerdo? Pero también dice aquí Pablo que fiel es Dios, y eso es impresionante porque Dios en su fidelidad sabe que llega constantemente el tentador a nuestras vidas, pero como Dios es fiel, Dios no va a permitir que Satanás nos tiente más de lo que podamos resistir. O sea, Dios en su fidelidad le va a poner un alto al tentador y va a decir, hey, cálmate. Eso es algo que no está dentro de algo que él pueda soportar, así que no te lo permito, ¿de acuerdo? Y Dios en su fidelidad no deja que Satanás nos tiente más allá de lo que nosotros podamos resistir. Es decir que David aquí abrió una ventana, una puerta para poder pecar, pero esta tentación por la que estaba pasando David
él la podía resistir, porque Dios no hubiera permitido que sucediera esto si Dios no supiera que no podría soportarlo David. Entonces David tenía, con la advertencia de Dios, esta puerta de escape para no pecar en contra de Dios. Pero bueno, está la posibilidad de poder salir, ¿sí? Porque Dios nos da la salida cuando viene la tentación, pero aquí David no tomó esa puerta. La hizo a un lado y decidió entrar por otra puerta, por la puerta de su lujuria, de su concupiscencia y de su deseo carnal. Y por ahí entró David. Entonces dice aquí Pablo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. O sea, Dios ve esta situación de nosotros y Dios en su fidelidad no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que no podamos soportar. O sea que Dios en su fidelidad se muestra de esta manera y podemos ver siempre que hay una tentación, podemos ver inmediatamente la puerta para escapar, para poder soportar aquella tentación. Y bueno, Dios nos da esta puerta de escape. Así que Dios, como es fiel, no va a dejar que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Así que cuando somos tentados, ¿sí?, lo podemos soportar, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos da la salida. Dios nos da inmediatamente la salida. Entonces, David no salió por la puerta que Dios le estaba abriendo para que pudiera escapar. ¿Cuál era esta puerta de escape? Bueno, lo del versículo 3. El que le dieron el informe de esta mujer, que era hija de Eliam, que era esposa de Urías, y David sabía que era también nieta de su consejero Ahitofel. Entonces vemos que David no salió por esa puerta que Dios le estaba abriendo. Ahora, la expresión que encontramos en el versículo 4, y la tomó, ¿sí?, y vino a él, esta expresión, aquí dice el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Esta expresión, en esta expresión nos damos cuenta que no hay ninguna insinuación de que David llevó a Betsabé a su casa con artimañas, con violencia, con engaño, etcétera. O sea, no hubo así forcejeo en el hecho de que Betsabé fuera a la casa de David. Podemos decir, pues era el rey y pudo, y pues ni modo, pues como era el rey, pues tenía que obedecer. Pero no es así. Aquí podemos ver con claridad en esta frase, esta expresión, la tomó y vino a él. Vemos que no hay una resistencia por parte de Betsabé, sino que más bien ella fue como le fue solicitado. O sea, le dijeron ven y ella fue inmediatamente. Entonces ella no ofreció ninguna resistencia, no se opuso, no le recriminó al rey, aunque sea rey, mátame, pero no voy a permitir que pequemos en esta situación, ¿no? No vemos que Betsabé se haya resistido ante el mensaje de David, que envió por ella vino y la tomó, dice aquí la escritura. Entonces, por lo tanto, Betsabé no debe de ser considerada como una persona libre de culpa. Ella tuvo mucho que ver. Ya hablamos que ella estaba en un lugar donde era visible desde el terrado del palacio real, desde la casa real. Claro que sí, ella lo sabía, número uno. Y número dos, aquí vemos cómo no se opuso, no puso resistencia. Ella, lo que se le solicitó, ella estuvo abierta para participar de este pecado. Así que ella no es libre de culpa. Ella también, al igual que David, los dos pecaron, los dos. No vemos que Betsabé se opusiera, no vemos que mostrara alguna resistencia ante la petición del rey. No escuchamos nada de que esta mujer pusiera alguna resistencia, desconfiara, tuviera alguna duda, le diera algunos puñetazos a David, algunas patadas. No vemos nada. O sea, simplemente ella se dejó llevar y dijo, sí, adelante, lo que mi rey diga, lo que mi rey diga, ¿no?
Entonces no hay evidencia de que haya sido tomada a la fuerza. O sea, David no utilizó de violencia. Él simplemente envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él y durmió con ella. Entonces no hubo ninguna evidencia de que David hubiera forzado este asunto. Ella también participó de ello. Entonces, al seguir leyendo el versículo 4, dice que David pues durmió con ella. Ya, aquí pecó ya completamente David. Ya consumió su pecado, lo llevó a cabo. Y David sabía que esto estaba mal, sin embargo lo hizo. Él sabía que esto era un pecado delante de Dios, que iba a pecar, como hemos dicho anteriormente, era un pecado múltiple. Iba a pecar contra Betsabé, contra Urías, contra Eliam, contra Aitofel. Iba a pecar contra sí mismo y principalmente contra Dios. Así que David sabía todo este combo de pecados contra quienes iba a pecar, pero no le importó. A final de cuentas, pecó, lo hizo. Y bueno, muchas fueron las consecuencias como resultado de su adulterio, porque aquí lo que hizo David fue adulterar, el adulterio. Y el adulterio, a partir de aquí, a partir de el capítulo 11 en adelante, hay muchas cosas, amados hermanos, que vinieron como consecuencia por este pecado de David. Y vamos a citar algunas cosas que vinieron como consecuencia del pecado de David. Aquí en el versículo 4, finalmente pecó, ya cayó en adulterio, y esto trajo como resultados muchas cosas. Así que hablemos de algunas consecuencias como resultado del adulterio de David. Número 1, bueno, aquí mismo en el capítulo 11, en el versículo 5, leemos de un embarazo no deseado. Eso fue lo primerito. Bueno, el primero fue el adulterio, lógicamente, adulteró y eso es un pecado, pero el resultado de este pecado fue un embarazo no deseado. Ahí lo vemos en el versículo 5, dice, y concibió la mujer, ¿de acuerdo? Dice, y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces aquí vemos esto. Yo creo que ni David ni Betsabé tenían en mente o habían planificado, o habían pensado el tener un hijo. Entonces vino aquí, y esta fue como consecuencia del adulterio, un embarazo no deseado. Número 2, otra cosa que vino como resultado de este adulterio es el asesinato de uno de sus hombres valientes, un hombre muy valioso, como vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 11, un hombre súper leal, un hombre entregado completamente a Dios, dispuesto a dar su vida por Dios, peleando las batallas de Dios, un hombre fiel, un hombre honesto, un hombre que amaba la gloria y la presencia de Dios, Urías. Eso lo veremos más adelante cuando lleguemos al versículo 11. Pero aquí vemos que David cometió un asesinato en contra de uno de sus hombres más destacados, uno de sus valientes, un hombre leal, un hombre honorable. David lo mató. Y esto lo vemos en 2 de Samuel, en el capítulo 11, igual aquí, en el versículo 17. Vamos a leerlo. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Esto fue por orden de David. Recordemos que, bueno, lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero recordemos que David le envió una carta a Joab y le dijo, pon a Urías en lo más fuerte de la batalla para que muera y que no te pese el que él muera. Entonces Joab obedeció a David, lo pusieron donde estaban los hombres más valientes, donde estaba más recia la batalla, y allí, nos dice este versículo, murió Urías Eteo, este hombre tan valiente, tan destacado dentro del ejército de Israel y dentro del selecto grupo de los valientes de David. Bueno, el tercer punto como consecuencia del adulterio de David es que lo que David hizo no fue agradable delante de los ojos de Dios. Esto yo creo que ha de haber sido un peso terrible otra vez sobre la vida de David,
su alma, otra vez sus pensamientos seguramente se vinieron abajo, porque esto que hizo David de cometer adulterio y de asesinar a Urías fue algo que no fue agradable delante de los ojos de Dios. Esto también dice el capítulo 11, el versículo 27, la última parte. Vamos a leer todo el versículo. Dice aquí: y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, o sea, a Betsabé, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, Dios otra vez estaba viendo a David no con buenos ojos. David estaba haciendo lo que no es agradable delante de sus ojos. Y podemos ver que esto también pues es algo que cargó David como consecuencia de su pecado. Número 4. En el capítulo 12 podemos ver una reprensión durísima de Dios a través del profeta Natán. Natán llegó y le presentó ahí como un tipo de parábola a David, ¿no? Diciendo, bueno, había un hombre rico que tenía cantidad de ganado y uno pobre nada más tenía una ovejita, y de pronto agarró esa ovejita y la mató, y etcétera, etcétera. ¿Qué crees que merezca ese hombre, ¿no? Y David entendía que era un mensaje para él. Dice, ese hombre tiene que morir y tiene que pagar y no sé qué. Y Natán, así con claridad, aunque era el rey, le dijo, tú eres ese hombre. Y ¡pum! Seguramente David se fue de espaldas al saber que Dios le estaba reprendiendo de una manera durísima, durísima. Entonces podemos ver todo el capítulo 12 donde vemos esta reprensión que Dios le estaba dando a David a través del profeta Natán. Y vemos ahí algo de, bueno, ahí está el capítulo 12. Después de esto, como número 5, como resultado del pecado de David, es que el primer hijo de David con Betsabé murió. Esto nos dice el capítulo 12, versículo 18, vamos a leerlo. Dice, y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, etc. Pero vemos que este niño, resultado del adulterio entre David y Betsabé, este primer hijo murió. Vemos que a David le dolió, él estaba ayunando, estaba llorando en la presencia de Dios por si Dios podría tener misericordia de este niño y darle la vida, pero vemos que a final de cuentas este niño murió, y esto también fue parte pues de esta disciplina que Dios estaba dándole a David. Entonces el primer hijo de estos dos, de Betsabé y de David, murió. Aquí lo vemos en este versículo. Número 6, pues ya seguimos avanzando en Segunda de Samuel y llegamos pues al capítulo 13, y en el capítulo 13 nos encontramos con que el primer hijo, la hija, una de las hijas de David, muy hermosa, de nombre Tamar, fue violada por otro de sus hermanos, un medio hermano de esta mujer llamada Tamar. Y el que cometió este pecado también fue Amnón. Amnón era el hijo mayor de David. Y aquí lo podemos leer todo esto en Segunda de Samuel, en el capítulo 13, del versículo 1 al 19, cómo este hombre Amnón, ¿no? Ardía de pasión y deseo también por esta jovencita, ¿no? Que era su media hermana. Entonces este hombre, según decía, que la amaba, y hasta se sentía enfermo porque la amaba tanto que no podía ni descansar. Pero por ahí se encontró a un hijo del diablo, uno de sus primos, que era muy amigo de Amnón, y le dio algunos consejos inspirados desde el mismo infierno. Y le dijo, pues hazte como que estás enfermo. Entonces cuando el rey te diga qué puedo hacer por ti, dile, pues dile que venga mi hermanita para que ella me atienda y me haga de comer y no sé qué. Y bueno, David cayó en el engaño de su hijo mayor, y así sucedieron las cosas. Se fingió enfermo, solicitó que le atendiera a su hermana Tamar. David accedió en esa petición, y de pronto este hombre, ¿sí?, el hijo mayor de David, abusó de su media hermana Tamar. Eso lo vemos aquí en el capítulo 13, del versículo 1 al 19. Esto fue como consecuencia, amados hermanos, del pecado de David.
de verdad. Ahorita lo vamos a volver a retomar para que nos quede muy claro que esto fue consecuencia del pecado que David cometió allí con Betsabé. Bueno, el número 7, como consecuencia del adulterio de David, fue el asesinato de uno de sus hijos por otro de sus hijos, ¿sí? Absalón mató precisamente a Amnón en venganza por la violación de Tamar. O sea, recordemos que esta Tamar, o sea, David, acuérdense, tenía muchas mujeres. Entonces, todos sus hijos, pues muchos eran medios hermanos. En este caso, Tamar y Absalón eran hijos de David y también hijos de la misma mujer, ¿de acuerdo? Entonces ellos sí, Tamar y Absalón eran hermanos. Pero Amnón era un medio hermano, hijo de David, pero de otra mujer. Entonces, este hombre, Absalón, al enterarse de que Amnón había abusado de Tamar, pues igual comenzó a planear una venganza por aquella situación, y vemos que a final de cuentas, ¿sí?, este hombre, Absalón, mató a su medio hermano Amnón en venganza por aquel pecado que había cometido Amnón contra Tamar. Y esto lo vemos igual aquí en el capítulo 13, segunda de Samuel 13, del versículo 20 al 29. Ahí vemos cómo fue el plan de Absalón y cómo finalmente mató a su hermano Amnón, ¿de acuerdo? Entonces, el asesinato de un hermano a otro hermano también fue como consecuencia de ese pecado que David cometió. O sea, el pecado, amados hermanos, el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias, por supuesto que sí. Aquí podemos ver esto de David. Ahora, después de esto, como número 8, podemos ver que otra consecuencia del pecado de David fue la rebelión de su hijo Absalón. Número 1, Absalón mató a uno de sus hermanos llamado Amnón, ¿sí? Pero ahora también podemos ver desde segunda de Samuel capítulo 15 hasta el capítulo 18, podemos ver la rebelión de este hombre Absalón. Esto también fue como consecuencia de aquel pecado de David. Número 9, la traición pues de su consejero Aitofel. Ya hablamos de esto el domingo, hablamos de la traición de este hombre Aitofel, ¿sí?, que era consejero principal de David. Y bueno, posiblemente dijimos que como venganza por lo que David había hecho en contra de su nieta, ¿sí?, contra su propia familia, podemos pensar que este hombre Aitofel pues se unió a la rebelión contra David, uniéndose a Absalón en esta rebelión, en esta conspiración para quitar y matar a David pues del trono. Y esto lo vemos igual desde segunda de Samuel capítulo 15 hasta el versículo 17, la participación activa de este consejero principal de David llamado Aitofel. Número 10, una nueva rebelión idéntica a la de Absalón, ¿sí?, se levantaba otra vez. Era una copia, era otra vez algo idéntico, pero ahora era a través de su hijo Adonías. Esto lo vemos en Primera de Reyes capítulo 1, del versículo 5 al 27. Ahí podemos ver la rebelión de Adonías, otro hijo de David que estaba actuando de manera idéntica que Absalón, igualito. Entonces vemos esta rebelión también de su hijo Adonías. Número 11, Salomón. Salomón fue una persona que imitó a su padre, teniendo igual que David muchas mujeres y muchas concubinas. Entonces esto trajo como consecuencia la división del reino, ¿sí? Ya que gran parte del pueblo de Israel estaría lejos de Dios, porque acuérdense que Salomón tomó a muchísimas mujeres y muchas eran extranjeras que adoraban a otros dioses, y el corazón de Salomón se desvió de Dios. Comenzó a levantar templos a otros dioses, a presentar sacrificios y ofrendas a otros dioses. Esto le disgustó a Dios y dio como consecuencia la división del reino de Israel. ¡Qué tremendo! Y también provocó que muchos en Israel se apartaran de los caminos de Dios. Esto, fíjense, llegó hasta el pecado de David, llegó hasta este punto, amados hermanos.
donde aún la división del reino fue por el acumular muchas mujeres que Dios había advertido a los reyes de Israel en Deuteronomio 17. No tomes para ti muchas mujeres porque van a desviar tu corazón de mí, van a pervertir tu corazón de mí. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Se pervirtió su corazón, se desvió de Dios y entonces el reino tuvo que dividirse y muchos de Israel fueron tras la idolatría. Eso está terrible. Entonces vemos esta lista de 11 cosas que hemos citado como consecuencia del pecado de David, pero de esta lista mencionada anteriormente debemos destacar 3 cosas, amados hermanos, 3 cosas con las que Dios, escuchen bien, disciplinó fuertemente a David. 3 cosas sobresalen de todo esto con las que Dios disciplinó fuertemente a David. La primera, que ya lo hemos dicho ahorita, pero vamos a así como a subrayarla, ¿no?, con un marcatexto para que sepamos que esto fue una disciplina muy fuerte por parte de Dios sobre David por su pecado. Y el número 1 es esto: Dios le dijo a David en 2 de Samuel, en el capítulo 12, a través del profeta Natán, en aquella reprensión tan dura que le dio Dios, ¿sí? Dice el versículo 10 y 11, ¿sí? 2 de Samuel 12, versículos 10 y 11, dice: por lo cual, a ver, yo estoy en otro capítulo, ya estoy acá. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Fíjense, el pecado que David cometió, pues ya vimos una lista de 11 cosas, y una de ellas era esta disciplina durísima por parte de Dios. Dios le dijo a David: la espada jamás se apartará de tu casa. Por eso vemos que se rebeló un hombre como Absalón y luego uno llamado Adonías. O sea, miembros de su propia familia se levantaron en contra del propio rey. Y por eso vemos a un Absalón matando a su hermano Amnón. Y aún podemos ver, amados hermanos, este tipo de cosas que fue como consecuencia de aquel pecado que David había cometido. Y por eso Dios dio esta disciplina a David: la espada nunca va a apartarse de tu casa, nunca. Y podemos ver que tiempo más adelante David comenzó a vivir esto que Dios le había mencionado. La espada no se apartó de su casa, y podemos ver, insisto en esto, la rebelión de Absalón, luego la rebelión de Adonías, y podemos ver aún el asesinato, ¿sí?, de Absalón a su hijo Amnón, a su medio hermano Amnón. Entonces la espada no se apartaría de su casa. Dice aquí, continúa el versículo 10: por cuanto me menospreciaste, ¿sí?, y tomaste, dice aquí, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Pero fíjense cómo primero Dios dice: no se apartará jamás de tu casa la espada. Dice: por cuanto tú me menospreciaste. Fíjense que siempre que pecamos, el pecado es un menosprecio a Dios. Es un pecado, y más cuando Él nos advierte y nos dice: hey, acuérdense de la advertencia que Dios le dio a David. David sabía la procedencia de esa mujer. Sabía, insisto en esto, que era esposa de uno de los valientes de David, que era la hija de otro de los valientes de David, y que el abuelo de esa mujer, Betsabé, era su consejero. Entonces esa fue la advertencia de Dios, y como David hizo a un lado la advertencia de Dios y siguió avanzando en su pecado hasta la consumación de ese pecado, esto fue un menosprecio a Dios. Fue un menosprecio. Entonces el pecado siempre es una manifestación del menosprecio a Dios. Y específicamente el asunto del adulterio y del asesinato es un menosprecio abierto en contra de Dios. Dios aquí le estaba diciendo esto de manera puntual a David: me menospreciaste, David. Me menospreciaste al no seguir, al no tomar en cuenta mi advertencia, número 1, al adulterar, número 2, y al asesinar, número 3. Me menospreciaste, David. Entonces vemos
que es algo muy serio, es muy serio. El adulterio o la fornicación, ¿no? son pecados que revelan el menosprecio que se puede tener a Dios. Por ejemplo, cuando dos jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es un menosprecio a Dios. Porque Dios ha regalado las relaciones sexuales solamente en el ámbito del matrimonio. Fuera de él, fuera del matrimonio, es un pecado delante de Dios y es un menosprecio delante de Dios. Entonces vemos aquí que David estaba menospreciando completamente a Dios y Dios se lo dijo: me has menospreciado, David. Dice: y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. O sea, hubo un menosprecio abierto de David hacia Dios. Luego dice el versículo 11, dice: así ha dicho Jehová. Bueno, este es la primer como disciplina fuerte por parte de Dios a David. Número 1 era esto: la espada no va a ser retirada de tu casa nunca. Y podemos ver que esto así sucedió. Número 2, de esta lista mencionada anteriormente, hay otra cosa que destaca en cuanto a la disciplina que Dios, la disciplina a la que David fue sometido por parte de Dios. Y es que lo que David hizo en secreto, lo harían públicamente con sus mujeres. Esto lo vemos aquí igual en 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículos 11 y 12, vemos que Dios también le está diciendo esto a David a través de Natán. Dice aquí, versículo 11 y 12, dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Por cuanto tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y vemos que el cumplimiento de esta situación fue cuando Absalón, ya lo vimos anteriormente, por consejo de Aitofel, le dijo: oye, David tu padre dejó al cuidado del palacio real a algunas de sus concubinas, así que te monten una carpa allí arriba del terrado y llégate a ellas. De esa manera verán el menosprecio que tienes hacia tu padre y las manos se van a fortalecer de aquellos que no quieren que David ya esté como rey. Así que esto fue manifiesto delante de absolutamente todo Israel. Entonces podemos ver, amados hermanos, que esto se cumplió como Dios lo había determinado. Esto está, vamos a leerlo si quieren, 2 de Samuel capítulo 17, versículo 1 y capítulo 16. Vamos a ver desde qué versículo, desde el versículo 21. Desde el 20 vamos a leer, 16, 20. Dice: entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, ahí donde David, desde el mismo lugar donde David vio a Betsabé, que estaba bañándose. Dice: y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y bueno, ya vimos que el consejo de Aitofel era como si consultaran a Dios. Qué terrible este consejo de Aitofel. Pero vemos que aún esto que estaba sucediendo aquí con las concubinas de David, ¿sí?, fue algo que Dios le había dicho como parte de una disciplina muy fuerte sobre David. Lo que tú hiciste en lo oculto, ¿sí?, lo van a hacer con tus mujeres a la luz del sol, a la vista de absolutamente todo. Por eso dice la Biblia, amados hermanos, que aquellas cosas escondidas saldrán a la luz. O sea, de verdad, no hay pecado oculto que no se manifieste. Todo es expuesto a la luz, amados hermanos, todo. De una manera u otra, llega el momento en el que las cosas ocultas se manifiestan y son públicas. Todo pecado. Si no lo confesamos delante de Dios y nos arrepentimos,
Entonces Dios dice, bueno, tú no te arrepientes a las buenas, entonces a las malas saldrá este asunto. Así que sigue reteniendo tu pecado ahí oculto. ¿Piensas que nadie se da cuenta? Ok, pero yo sí me doy cuenta de tu pecado. Y si sigues en esta actitud, en este papel de seguir reservando tu pecado porque piensas que nadie lo ve, yo sí lo veo y lo voy a hacer público si no te arrepientes. Entonces, lo que David hizo en oculto, aquí podemos ver que recibió la retribución de su pecado de manera exponencial, y estuvo horrible esto. Pero bueno, aquí lo vemos en la escritura. Y número 3, David le faltó gravemente el respeto a Dios, adulterando y asesinando. Ya vimos parte de esto, el versículo donde Dios le está hablando a través de Natán y le dice, oye, me has menospreciado al pecar. Pero bueno, David le estaba faltando gravemente el respeto a Dios al adulterar y al asesinar, de tal manera que su hijo tenía que morir. Y esto lo vemos en el capítulo 12, versículo 14, que ya leímos anteriormente, donde dice la Biblia, aquí vamos a leerlo, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y vemos que Dios determinó esto, que moriría este niño, y ya leímos anteriormente que a final de cuentas sí murió este primer hijo de David con Betsabé. Entonces vemos que esto fue una disciplina muy fuerte por parte de Dios. Llegará el momento más adelante donde vamos a hablar con más detalle de estas 3 consecuencias como parte de la disciplina de Dios sobre David, porque hay algo que tenemos que aprender de esto. Pero ya que lleguemos al capítulo 12, donde se cita esto que Natán estaba hablando con David, lo vamos a poder desarrollar un poquito más. Pero por el momento aquí lo dejamos. Esto era parte de una disciplina muy fuerte por parte de Dios sobre David, ¿sí? La espada no va a ser quitada de tu casa, lo que hiciste tú en secreto se va a hacer público, etcétera, y esto, la muerte de ese niño. Entonces, tenemos que aprender algo, amados hermanos. La misma ruina resulta del adulterio hoy en día. O sea, no piensen que el adulterio es algo como que no pasa nada. Pues ya, total, nadie se dio cuenta y ya lo olvidamos. No, la verdad es que el adulterio provoca mucha ruina en aquellos que la practican. Así que debemos de pedirle perdón a Dios, porque también la realidad es que si nos arrepentimos, si le pedimos perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y sincero de parte nuestra. Entonces, el versículo 4 nos sigue diciendo, y con esto prácticamente voy terminando por el día de hoy. Dice aquí, sigue el versículo 4 diciendo que después de que David durmió con ella, dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, aquí vemos algo importante. Esto nos confirma que Betsabé había recién tenido el periodo que tienen todas las mujeres, porque aquí cuando se hace referencia a esto, nos está diciendo que ella se estaba purificando, ¿no? Estaba purificándose de su periodo. Y esto nos muestra que entonces cuando David cometió adulterio con ella, entonces no podemos poner en duda que el hijo de Betsabé era de David. Por supuesto que era de David, porque ella había salido de ese periodo. Entonces podemos sin duda alguna saber que este hijo sí pertenecía a David. Entonces David hizo algo muy dañino y destructivo para sí mismo, pero para otros. Ya lo hemos visto. David atentó contra sí mismo, atentó contra Dios y contra esta familia, ¿no? de Urías, del papá de Betsabé y también de su abuelo, y pecó David de manera destructiva contra toda esta familia y contra sí mismo y contra Dios. Y bueno, el daño y la destrucción que vinieron después a consecuencia de todo esto, pues fue el resultado de lo que hemos estado viendo hace unos momentos. Hubo consecuencias muy graves por este pecado que cometió David. Y bueno, ahora pues nos damos cuenta de este gran pecado.
que cometió David, y sí podemos ver que hay consecuencias de los pecados. Miren, cuando lleguemos a ese capítulo 12 y hablemos de estas sentencias que dio Dios a David, de no apartarse la espada, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que Dios sí perdona pecados, hermanos. Dios perdona nuestros pecados. No podemos poner en duda eso. Dios perdona nuestros pecados. ¿Cuál es el pecado, el peor pecado que el ser humano puede cometer? Bueno, hay uno. El peor pecado de todos es no creer en Jesucristo. Ese es el peor pecado de todos. Pero pensemos en un pecado así horrible, ¿no? En un asesinato o en un violador o lo que tú quieras. Bueno, si un violador o un asesino o un delincuente se arrepiente de su pecado, así con sinceridad delante de Dios, Dios le perdonará su pecado. Por supuesto que sí. Pero sí hay consecuencias del pecado. O sea, Dios perdona el pecado. Por supuesto que Dios lo perdona. Pero las consecuencias del pecado, ahí están. Ahí están. Solamente voy a poner un ejemplo. Bueno, pues ya lo estamos viendo aquí. Y vamos a poner como ejemplo otra vez a David. Fíjense, él adulteró, ¿de acuerdo? ¿Y cuál fue el resultado del adulterio? Un hijo, ¿de acuerdo? Entonces, en el capítulo 12 vemos que Dios le perdonó el pecado a David, pero vinieron consecuencias. En este caso, la consecuencia del pecado de David, entre otros, es esto. Ellos adulteraron y entonces vino como resultado un hijo. El pecado siempre trae consecuencias, trae resultados. Aunque Dios nos perdona, pero hay consecuencias, hay resultados del pecado. Y bueno, pues Dios sí nos perdona, pero por ejemplo, pensemos, vamos a trasladarlo a los tiempos de hoy, a nuestros tiempos. Imagínense dos jóvenes, un joven y una señorita, que de pronto comienzan a tener relaciones sexuales antes de casarse y la señorita queda embarazada. Y los dos vienen delante de Dios y le dicen: Dios, perdóname, nos equivocamos, perdónanos, estamos súper arrepentidos, perdónanos, no te obedecimos el consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen bien arrepentidos y se arrepintieron delante de Dios. Dios dice: los perdono, no hay problema. Pero la señorita queda embarazada. Entonces, ¿qué? El pecado tiene consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces vemos que eso fue lo que sucedió con David. David pecó, se arrepintió genuinamente delante de Dios y por supuesto que Dios le perdonó. Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado vinieron. Y ya leímos muchas de las consecuencias del pecado tan grave, porque David menospreció a Dios pecando. Qué tremendo. Entonces vemos que sí es serio el pecado, amados hermanos. Es serio el pecado. No podemos jugar con él, no podemos consentirlo, no podemos tolerarlo, no podemos darle lugar y de pronto juguetear con él y deleitarnos con él y cumplir los deseos de nuestra carne pecaminosa, porque tarde que temprano, si se concibe el pecado, Dios nos puede perdonar, por supuesto que sí, pero pueden venir consecuencias por ese pecado. Por supuesto que sí. Entonces vemos esto aquí de David. Y yo creo que aquí le dejamos por hoy. Le dejamos hasta aquí por hoy. O déjenme ver rápidamente el versículo 5. Es rápido, o sea, ya para terminar esta parte también del versículo 5. Dice el versículo 5: y concibió la mujer. Ahí está el resultado del pecado. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Bueno, concibió la mujer, dice aquí. David y Betsabé no planeaban este embarazo. O sea, fue como consecuencia de su pecado. Entonces, estos dos, tanto Betsabé como David, estaban, escuchen bien esto, estaban aterrorizados, de verdad, estaban con mucho miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban ante el problema de que el adulterio iba a salir a la luz. O sea, tarde que temprano se iba a manifestar que ellos habían pecado, que habían adulterado, que habían David traicionado a la familia que era cercana a él. Entonces, estaban aterrados ante
este problema por el hecho de que su adulterio saldría a la luz. Entonces vemos aquí que Betsabé rápidamente que supo que estaba embarazada, pues le envió a avisar a David inmediatamente. Le dijo: estoy embarazada, David, estoy embarazada, ¿de acuerdo? Este mensaje de Betsabé a David involucró una apelación, ¿de acuerdo?, para que David pudiera tomar las medidas adecuadas, las medidas necesarias para evitar las terribles consecuencias del pecado que habían cometido, ya que la ley, en esos tiempos, la ley de Moisés decía que tanto el adúltero como la adúltera recibirían como castigo la muerte. Qué tremendo. Entonces, por eso cuando Betsabé dijo: híjole, estoy embarazada, rápidamente le envió a decir a David para que él haga lo que tenga que hacer, porque vino un temor sobre ella, y después esto se lo pasó a David, ¿no? Porque ellos sabían que la ley decía esto: cualquier adúltero y junto con la adúltera tienen que morir. Eso era lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Vamos a leer estos versículos. De Levítico 18:20 habla de esto. Levítico 18:20 dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Qué tremendo. Fíjense, el adulterio, amados hermanos, es algo que nos contamina. O sea, los que practican la fornicación o practican el adulterio o cualquier pecado de área sexual, pues es una contaminación. Porque el apóstol Pablo dijo: el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿De acuerdo? Dice: cualquier pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Entonces está contaminando su cuerpo, porque debemos de saber algo, amados hermanos: tu cuerpo no es tuyo. La Biblia dice que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Así que el que fornica o el que adultera, ¿sí?, está contaminando el templo del espíritu, que es el cuerpo. Y lo está contaminando, está profanando el templo de Dios. Está atentando contra aquello que no es tuyo. O sea, porque el cuerpo que tenemos no es nuestro, hermanos. La Biblia dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen al Señor, y con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu tenemos que glorificar a Dios. Así que el que fornica o el que adultera, ¿sí?, contamina su cuerpo. Su cuerpo queda enredado en una contaminación que es difícil de quitar. Es difícil. Dice, por ejemplo, Proverbios, que cuando un hombre se entera que su mujer adulteró, ¿sí?, los celos, ay, cómo le invaden, que no descansa, ¿no?, hasta encontrar a aquel culpable. Y no me acuerdo qué más dice Proverbios, ¿no?, pero lo hemos leído. Entonces, el que fornica o el que adultera contamina el cuerpo, su propio cuerpo. Y esta contaminación de la que está hablando aquí Levítico 19:20 nos habla de una contaminación específicamente en un sentido ceremonial. Es decir, nuestro cuerpo, amados hermanos, de verdad que fue creado por Dios para poder glorificarle a Él y servirle a Él, y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional, dice Pablo en Romanos 12. Entonces, el que fornica o adultera está corrompiendo aquello que no es suyo. Porque el cuerpo no le pertenece a los seres humanos, es de Dios. Está envileciendo su cuerpo. De hecho, está profanando. Fíjense, el que adultera, amados hermanos, está profanando. Fíjense, o sea, cuando un hombre se mete con una mujer que no es su esposa, está profanando ahí toda una familia. Está horrible. Imagínense que un hombre que ya está casado y se mete con una mujer que también ya está casada. Estos dos están profanando, ¿de acuerdo? Están profanando dos familias completas. Están destruyendo a familias completas. Entonces, están profanando no solamente su cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios,
sino que están profanando, porque miren, la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se casan, los dos vienen a ser una sola carne, es decir, un solo ser. Son un solo espíritu, una sola alma y un solo cuerpo. Y cuando se presenta el adulterio, se está profanando esa unión, amados hermanos. Se está profanando el espíritu, el alma y el cuerpo de un segundo, de un tercero y de muchos más. O sea, el adulterio y la fornicación es algo espantoso, demoníaco, infernal y terrible, hermanos, de verdad. Porque está implícita la profanación, ¿de acuerdo? De aquello que Dios unió y dijo, no lo separe el hombre. Qué terrible, ¿se dan cuenta lo que es el adulterio? Es algo que provoca una profanación y está espantoso. Y por último, Levítico 20:10. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto era lo que la palabra de Dios decía en aquellos tiempos. Así que por esta razón podemos ver que cuando Betsabé concibió, le mandó decir rápidamente a David, David, estamos en problemas porque estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? O sea, estamos en un problemón. Porque esta mujer también seguramente conocía pues la ley de Moisés, la ley de Dios. Y la ley decía esto, que ellos tenían que morir, tenían que, indefectiblemente, tenían que ser muertos, el adúltero y la adúltera. Qué terrible. Entonces, ahora en los tiempos de hoy sabemos que, bueno, pues no se les da muerte a alguien que comete adulterio, ¿no? No se aplica ya estos versículos para decir, pues adulteró, ahora vamos a matarlo, ¿no? Pero si hay una muerte, pues en su cuerpo, hay algo, hermanos, hay algo que pasa. Tal vez no hay una muerte de que digamos todos, vamos a agarrarlos y vamos a matarlos porque adulteraron, pero hay una muerte, ¿sí? En aquellos que cometen adulterio. Hay una muerte. Claro que Dios es bueno y puede perdonar, como ya hemos dicho, el pecado, ¿sí? Pero pueden venir muchas consecuencias, enfermedades, hasta la misma muerte, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no se vengan del adulterio y terminan asesinando al otro? En fin, o sea, el adulterio es algo serio que sí trae consecuencias, por supuesto que sí. Ahora Dios, insisto, Dios perdona nuestro pecado, pero el asunto es que pueden venir consecuencias por el pecado. Y bueno, vemos esto aquí en la escritura. Entonces, Betsabé estaba preocupada, David también se preocupó, y vamos a ver más adelante cómo David trató de resolver con su astucia, con su inteligencia, con sus artimañas, con sus mentiras y engaño, trató de arreglar las cosas, pues para echarle la culpa a Urías, pero no le resultaron las cosas, y eso lo veremos más adelante. Vamos a dejarla hasta aquí. Señor Jesús, pues sabemos que tú has dicho, Señor, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y nosotros, tu iglesia, honramos, respetamos y amamos, Señor, los principios espirituales que tú has establecido, pues desde un principio para el bien de nosotros. Así que yo te pido, Señor, por cada matrimonio en esta iglesia local, para que nos mantengamos en santidad hasta que la muerte nos separe, Señor. Lo que tú has unido, que no se ha separado por los hombres, Señor. Y aún te pido, Señor, por aquellos que no se casan, pero para que haya un temor en sus corazones y permanezcan puros hasta el tiempo, Señor, en el que tú permites, Señor, pues aquello que tú das como un regalo para el matrimonio. Así que guarda tu iglesia, guarda tu iglesia, guarda tu iglesia, Señor, porque sabemos que todo esto, Señor, ya es algo común que es bien visto por las sociedades en el mundo, pero nunca dejará de ser algo que dañe a los seres humanos y algo que no sea bien visto delante de tus ojos. Guárdanos, Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. Líbranos del mal, Señor.
Líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Gracias porque con la tentación viene también la salida. Gracias porque tú eres fiel y provees siempre la puerta para salir, Señor, triunfando de todo lo que el tentador nos presenta para caer. Fortalécenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.